Otro tema que preocupa a la persona que tiene un diagnóstico determinado es el tema de los medicamentos. Sabemos que el medicamento es uno de los bienes jurídicos más complejos que tenemos, porque por un lado es considerado por nuestro derecho como bien social, y como bien social hay una justicia en el acceso a la cobertura del medicamento. Y por otro lado, el medicamento es un bien sujeto de derecho privado que está sujeto a comercialización y registración. Y son dos aristas que unas influyen sobre otras. No puedo dejar de tener en cuenta cuál es el costo del medicamento, el precio del medicamento y la justicia en el acceso al medicamento. Son tres aspectos diferentes que se interrelacionan íntimamente. Y esto es muy importante. En principio, debemos partir de la noción de que nuestro derecho garantiza el acceso a la cobertura del medicamento, ¿sí? Y esto es muy importante. Después veremos porque el tema de la financiación del medicamento, sobre todo en drogas huérfanas o medicamentos de alto costo, se produce ahí un dilema ético entre la justicia en el acceso y la justicia en la distribución de los recursos en salud, que es un tema que es más profundo y que en principio no tiene que preocupar a la gente, que en principio tenemos que saber cuál es la cobertura básica y elemental en materia de medicamentos. Cualquier medicamento tiene una base de cobertura como mínimo del 40%. Es decir, si yo necesito un antibiótico para una gripe, es el 40% de cobertura como mínimo. Algunas obras sociales pueden tener un porcentaje mayor, pero el mínimo que tienen que cubrir es ese 40%. Si yo tengo una enfermedad que es crónica y prevalente, es decir, crónica que dura o permanece en el tiempo y prevalente que en relación a la situación epidemiológica del país abarca o tiene una incidencia importante, por ejemplo, tiroidismo, hipertensión, asma, alergias, etc., la cobertura es del 70%. Si yo tengo medicamentos de alto costo y una enfermedad de baja incidencia, es decir, alto costo, ustedes me dirán, pero ¿cuándo es alto costo? Porque es un concepto muy subjetivo, va a depender de los ingresos de cada persona. En realidad el legislador ha tenido en cuenta como para determinar el costo, el alto costo, cuando supera el salario mínimo vital y móvil. Entonces, cuando el medicamento supera el salario mínimo vital y móvil, la cobertura tiene que ser integral. ¿Por qué? Porque esto está relacionado con el comienzo de la charla, que la salud es un derecho humano y está garantizado constitucionalmente. Entonces, si la persona, hay un medicamento, supongan ustedes que supera el salario mínimo vital y móvil, si yo tengo un medicamento que vale 25.000 pesos, sin duda, por más que tenga un sueldo gerencial, influye en forma importante en los ingresos de esa persona. Entonces, se tiene que garantizar el acceso efectivo a esa cobertura de medicamento. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de garantizar el más alto nivel y calidad de vida posible para la persona. Entonces, es importante tener estos tres criterios que son los básicos para cobertura de salud. Pero si esa persona tiene discapacidad, o tiene una ley propia, como en este caso el autismo, los medicamentos relacionados al autismo, con o sin certificado, van a ser integrales. Con certificado de discapacidad, todos los medicamentos relacionados con la patología, con el diagnóstico, consecuencia de la patología, van a ser de cobertura integral. Entonces, es muy importante, el certificado de discapacidad hace la diferencia en el tema medicamentos. ¿Qué medicamentos deben cubrirse? Todos aquellos, en principio, que estén aprobados por la autoridad de aplicación, en este caso la ANMAT. No va a cubrirse lo que sea experimental. Lo experimental siempre debe ser gratuita por norma bioética. Ahora bien, dijimos, ¿qué pasa? Tenemos distintos supuestos en los medicamentos. ¿Qué pasa si un medicamento está aprobado en el exterior y en Argentina todavía no tiene la aprobación de la ANMAT? Es decir, no es experimental, tiene una aprobación o de la FDA o tiene de la autoridad europea. Entonces, ese medicamento sí puede exigirse y se trae al país a través de uso compasivo, donde lo primero hay que pedir la aprobación de la ANMAT para traerlo como uso compasivo. ¿Qué pasa, otro supuesto, si se cubre o no se cubre? Cuando tenemos, generalmente no sé si se da en autismo, pero por ejemplo en epilepsia, ¿no?
el prospecto de un medicamento está aprobado, supónganse, hasta 1500 miligramos de ese medicamento por día. Y el médico dice, no, funciona 2000 miligramos por día. Entonces, generalmente la obra social le dice, no, yo solamente le cubro hasta 1000 que está aprobado en el prospecto. Entonces, en realidad eso se trata de una prescription off-label. Cuando el médico considera, el profesional, otorgar una dosis diferente del medicamento fuera de prospecto, o cuando ese medicamento está autorizado o aprobado por la ANMAT para otro diagnóstico, pero el médico considera que es aplicable también a este diagnóstico, eso se llama, y hay estudios o algún análisis o algún ensayo que así lo aprueba, esa es una prescripción off-label y eso tiene fundamento en la Ley de Ejercicio de la Medicina y debe ser cubierto. O sea, diferente es lo que es experimental. Otro tema que hay que tener en cuenta, muy importante en el tema de medicamentos, es que en general el medicamento, lo que existe en nuestro país es la obligación de prescripción por nombre genérico. No hay una ley de medicamentos genéricos, sino una obligación de prescribir por el nombre genérico. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando en general el médico siempre tiene que hacer la receta, la confección con el nombre genérico? Pero puede ser que en determinadas situaciones quiera poner una marca. Supónganse, si el médico no lo justifica y solamente pone el nombre genérico y la marca, entonces la persona cuando va al farmacéutico, no se olviden que el derecho a la sustitución de un medicamento por otro es un derecho del consumidor. El consumidor es la persona, no la obra social, en este caso. Entonces, el derecho de sustitución es del consumidor. El farmacéutico le va a decir, mire, tengo este que es más económico, que tiene la misma concentración de droga, es un medicamento de síntesis química, etcétera, es totalmente intercambiable, entonces tiene que firmar y sellar la receta del farmacéutico con el cambio de medicación. Pero ¿qué pasa si el médico dice no solo pone el nombre genérico, la marca, sino que pone de puño y letra justificación por marca? Porque con este medicamento, tiene una mejor evolución de la enfermedad, en mi experiencia, o sea, lo fundamentará como el médico considere. En ese caso, nadie puede cambiar la prescripción del médico tratante. Eso se llama justificación por marca y es el artículo 2 del decreto 987/2003 reglamentario de la ley de prescripción por nombre genérico. Eso es muy importante conocerlo. Y por último quedaría un tema, pero ya es un tema sumamente delicado, que es el de las drogas de altísimo costo y todo. Lo importante es saber que lo que rige en nuestro país es una justicia en el acceso a la cobertura de medicamentos. Ahora vamos a hablar ¿qué pasa? Que la persona no tiene ni obra social, ni entidad prepaga, ni siquiera tiene una pensión no contributiva. En ese caso, en primer lugar, hay diferentes subsidios y programas de cuál la persona puede participar. Desde ya, todo depende también de la jurisdicción. Los beneficios sociales van a estar siempre relacionados con los beneficios de la jurisdicción donde vive la persona, ¿sí? Ustedes saben que salud y todo lo que es salud y discapacidad es una competencia delegada por las provincias y la ciudad a la nación. Entonces, por eso tenemos normas nacionales, normas provinciales o normas de la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no quiere decir que estas normas contradigan la normativa nacional. Nunca lo hacen y generalmente no lo hacen y generalmente respetan o adhieren a la normativa nacional. Diferente es la normativa de discapacidad, que tiene rango constitucional y es una norma de orden público, ¿sí? Ello no impide que haya algunas leyes antiguas de discapacidad provinciales. Independientemente de eso, volvemos a los beneficios sociales que dependen de la jurisdicción donde vive. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hay muchas provincias que tienen su propia ley de autismo y que tienen beneficios propios, inclusive garantizan a través de programas prevenciales el acceso a los medicamentos, a los tratamientos, a los profesionales especializados en autismo. Es decir, entonces primero hay que ver de qué provincia o qué jurisdicción hablamos para ver si tiene su programa propio o no, ¿sí? En segundo lugar, si no tuviese ningún programa,
lo que hay que hacer siempre es iniciar el trámite. Generalmente se hace desde el hospital público, uno tiene que ir a ver a la trabajadora social del hospital público, que generalmente es la persona que orienta cómo y dónde tiene que presentar los requisitos. En cuanto a medicamentos, generalmente se va a los bancos de droga a través del mismo servicio social del hospital donde uno se atiende, lo deriva al banco de droga y hacen el trámite. Si no, uno tiene que siempre tramitar en acción social del municipio donde vive las coberturas de los requerimientos que uno tiene y eso se forma un expediente. Uno tiene derecho a todas las prestaciones que yo estuve explicando hace un ratito, independientemente si tenga obra social, prepago o no tenga nada. Nadie tiene mejor derecho que otro en nuestro país por su situación económica, por el lugar donde nace, no hay diferencias. El tema es la exigibilidad, el acceso a la información. Cuando yo me informo, puedo exigir el derecho si no tengo una utopía. Entonces, uno tiene que tramitar todo. Primero hay que hablar en el servicio social del hospital donde uno se atiende. Después, si no, hay que ir a acción social del municipio donde vive. Y hay diferentes beneficios. Independientemente, hace poquito se dictó la ley 27.611. Esta ley amplía el programa materno-infantil hasta 3 años de edad del niño que ha nacido. O sea, no solo cubre a la madre en su embarazo, sino después del nacimiento del niño hasta los 3 años. A su vez, establece una asignación anual específica para todos los niños, para proteger a los niños nacidos hasta los 3 años y favorecer todo lo que haga su nutrición, hasta su alimentación, a su cuidado, y que es importante conocer que existe esta asignación que generalmente se tramitan a través de la página de ANSES. Después existen, como ya sabemos, la asignación por hijo con discapacidad, la asignación por hijo en escolaridad también es otro beneficio que hay que tener en cuenta. Inclusive también si una persona tiene discapacidad y tiene una situación de vulnerabilidad, puede llegar a tramitar lo que se denomina una pensión asistencial no contributiva. Es decir, ¿qué diferencia entre una pensión común contributiva por invalidez y una pensión no contributiva o asistencial? Justamente es esto, lo de los aportes. Si yo trabajo en relación de dependencia o aporto en forma impositiva, al monotributo o en forma autónoma, yo voy a tener derecho, en el caso de una discapacidad, a una pensión contributiva por discapacidad si arribo a determinado porcentaje de discapacidad. ¿Qué pasa si yo no contribuyo porque trabajaba en negro o porque directamente esa persona no tenía trabajo? Esa persona tiene un diagnóstico y tiene una situación de vulnerabilidad económica y un porcentaje alto de discapacidad que a nivel nacional es más del 70% y a nivel provincial más del 66%, tiene derecho a una pensión no contributiva por discapacidad que me va a otorgar un monto determinado, ¿sí? Estas pensiones a su vez están replicadas a nivel provincial. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene su propia pensión asistencial para personas con discapacidad, pero esta pensión provincial tiene un monto muy reducido de ingreso mensual en comparación con la nacional. Pero la diferencia de la pensión asistencial de la provincia de Buenos Aires es que da la cobertura de IOMA. Y tener la cobertura de IOMA, a pesar de todos los conflictos y situación económica del país, es mucho mejor que tener el Programa Federal de Salud, porque ya tiene características de una obra social. Igualmente, los niños que asisten a una escuela especial, por el solo hecho de asistir a una escuela especial en la provincia de Buenos Aires, la directora del colegio, por una ley muy vieja, tiene derecho a tramitarle la cobertura de IOMA, independientemente si perciba la pensión o no. Y esto no es menor para una persona en situación de vulnerabilidad social, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ustedes saben que las pensiones no contributivas nacionales se pueden tramitar en cualquier lugar de uno donde viva si tiene situación de vulnerabilidad económica unida a un alto grado de discapacidad, ¿sí? Y estas pensiones otorgan lo que se denomina el Programa Federal de Salud, o antes se denominó Incluir Salud, después fue cambiando de nombre y
este programa, lo importante, esta cobertura de salud que otorga esta pensión no contributiva nacional, este programa es un programa federal de salud, no es una obra social. Esto es muy importante saber. El programa Incluir Salud o el programa federal de salud, lo que se conocía como PROFE, no es una obra social. Por lo tanto, cede frente a la existencia de una obra social. Y esto no es menor. Supóngase que la mamá que tiene un niño con autismo, ¿sí?, que le tramita la pensión al niño con autismo y tiene el programa Incluir Salud. Pero la mamá consigue trabajo y está en blanco. El hijo, por tener certificado de discapacidad, va a ser afiliado obligatorio a la obra social de la madre. Entonces, cuando lo va a afiliar a la obra social de la madre, ¿qué le dice la obra social? No puede tener dos obras sociales. Entonces tenemos que saber que el PROFE o Incluir Salud no es una obra social y que puede ser afiliado a la obra social en blanco de la madre. Lo mismo si la madre se anota, por ejemplo, para trabajar en algún trabajo que pueda hacer en forma autónoma, el monotributo. O sea, los monotributistas tienen cobertura obligatoria de salud. Esto tampoco es menor. ¿Por qué? Cuando yo hablo de sistemas de cobertura obligatoria, ya sea por relación de dependencia, ya sea por una obra social provincial de la cual están cautivos, o por ejemplo, por estar inscritos impositivamente, por ejemplo, en el monotributo, en cualquier tipo de monotributo social, monotributo en las distintas categorías, es cobertura obligatoria. Cuando yo hablo de cobertura obligatoria, no hay preexistencias. Es decir, la persona tiene que ser afiliada, si reúne los requisitos para ser afiliada, aunque tenga una preexistencia, y no le pueden cobrar plus por preexistencia. En cambio, cuando uno recorre una afiliación a un plan superador, a veces las obras sociales en relación de dependencia otorgan planes superadores. Por ejemplo, ACE Swissmedica, los POSE Medicus, no sé, hay distintas variantes, inclusive las mismas obras sociales tienen distintos planes superadores. El plan básico tiene que admitir a la persona con preexistencia sin ningún tipo de excusa y sin carencias. Porque si la persona tiene certificado de discapacidad, se solicita la alta inmediata a través de la página de la Superintendencia de Servicios de Salud y no hay ni carencias ni preexistencias. Ahora, cuando yo hablo de una entidad de derecho privado, una prepaga o un plan superador, entonces ahí tienen derecho, no pueden negar la afiliación de una persona con discapacidad o una persona con preexistencia, pero sí pueden cobrarle un plus por preexistencia. Y el tema es que estos plus generalmente se tornan en la práctica en una negativa de afiliación. ¿Por qué? Porque tienen unos montos que son realmente impagables para una persona que está atravesando una situación de vulnerabilidad social y a la que se le adiciona la discapacidad. Entonces, sepan que una manera de acceder a la cobertura social, todo esto venía, ¿por qué? Porque una persona que tiene una pensión asistencial, si la madre o el padre puede, por ejemplo, en el caso que sea un menor, la persona con autismo, puede trabajar en forma independiente. El monotributo social es un monotributo subsidiado y que es realmente asequible, es el único monotributo compatible con la pensión no contributiva. Entonces, puede tener una pensión no contributiva del niño, no perderla y tener una obra social para ese niño a través del monotributo social, si es que la persona puede desarrollar algún tipo de trabajo, ¿no? Y se elige y el trámite es muy simple, para afiliación se hace desde internet, desde la página de ANSES. Entonces, son todos medios que es importante conocerlo también es importante conocer cuál es el entorno familiar de la persona, ¿sí? Porque en general
uno no tiene que solo limitarse a las normas del derecho que rigen específicamente la materia. El derecho debe ser mirado en un todo. Así como estamos tomando normas impositivas para decir si usted encuentra trabajo o puede trabajar y puede sacar el monotributo social, va a tener cobertura obligatoria. Estas son normas económicas, normas de contabilidad. O, por ejemplo, normas de la seguridad social. Por ejemplo, si una persona tiene 40 años, se le diagnostica una enfermedad, las que generalmente se denominan catastróficas o adquiere discapacidad y estaba trabajando en negro, entonces no tenía modo de acceder a una obra social. Con el certificado de discapacidad es afiliado obligatorio en línea recta a su madre con PAMI, por ejemplo. ¿Sí? Independientemente de que tenga una pensión, porque la pensión no contributiva es compatible con las jubilaciones mínimas, con el monotributo social. Entonces es importante conocer esa normativa porque es una afiliación obligatoria, es una manera de darle obra social. Lo mismo si tengo un padre o una madre con una enfermedad, afiliado obligatorio a través del certificado de discapacidad. A su vez puede ser inclusive la posibilidad de la pensión derivada si fallece el titular y la persona con discapacidad hereda la pensión del titular a quien estaba a cargo y la obra social. O sea, son todas cosas que uno no está limitado el derecho a la norma específica, a la ley, sino que uno debe interpretar todo el sistema normativo y ver cómo puede responder y dar respuestas a la gente con un diagnóstico. Nuestra legislación es maravillosa, hay que conocerla. Un derecho existe en la medida que lo conozco y estoy en la disponibilidad de ejercerlo. Si no, reitero, el derecho es una utopía.